¿Sabías la historia del accidente real que dio parcialmente origen al episodio Mejoras para Gordon? Quédate en este video que te lo cuento a detalle. Gordon es uno de los personajes más importantes de la serie. Esto se debe al rol destacable que cumple en el Steam Team a lo largo de toda la franquicia. Imponente como también orgulloso, supo acreditar su estrepitosa figura al ser encomendado con las tareas valiosas, y si surgía algún descontento con el jefazo, era echado a la borda. Encabezando esta cuarta edición del Momento Express, y en modo de homenaje vamos a rendirle tributo al personaje que lleva la insignia de este bloque del canal, rememorando aquel accidente tan mítico de la era clásica. Como lo conté en su tiempo, este hecho estuvo basado en 3 accidentes. Primeramente, el sucedido en París, narrado en el video de los accidentes de Thomas y sus amigos basados en la vida real, lo acontecido en Hatch Street en su cuarta parte, y seguidamente del desastre de la estación general de Chester, que pasó de ser percibido porque lo mencioné sin dar muchos detalles. También hubo otros 2 accidentes similares a este, y el otro, el accidente en la estación de Chester en la frontera con Gales, donde un Virgin Voyager clase 221 atravesó los amortiguadores. Este accidente ocurrió en la estación general de Chester, en Inglaterra, el 8 de mayo de 1972, cuando un tren de mercancías, conocida como 8D66, colisionó contra una diésel de la clase 24, número 5028. Este transportaba un considerable cargamento de combustible de los tipos queroseno, gasolina y gasoil, el combustible diésel. 38 vagones con el material inflamable partieron desde el puerto de Ellesmere hasta Moyhuntion a las 19:31. Cerca de las 20:50 se estaban acercando a la estación de Chester de la línea Washington, descendiendo normalmente de una pendiente, pero cuando el conductor quiso frenar para una mayor seguridad, estos fallaron. El peligro recién se avecinaba. Con el tren tomando velocidad y ya pasando varias señales de peligro, entró a la plataforma Bahía 11. El maquinista del guarda decidieron saltar del tren justo antes de que suceda una catástrofe. El tren chocó contra la diésel, quien esperaba en la estación con 2 vagones completamente vacíos. La primera víctima fue el vagón principal, quien salió volando demoliendo una pared del buffet de la estación, y el segundo vagón quedó destrozado junto al vagón de freno por el tren de mercancía. Los vagones cisternas, quienes llevaban el combustible, quedaron descarrilados en el andén número 10, empezando a derramar el líquido volátil. Este material comenzó a hervir y expandirse por las válvulas de presión de los vagones cisterna. Las primeras llamas comenzaron debajo de la locomotora inmediatamente después del choque. Un estallido provocó que los vagones de otro diésel que se encontraban en el andén número 12 sean calcinadas. El fuego comenzó a abrumar el lugar, que ya se podía apreciar a la distancia. Una unidad de bomberos fue notificada y arribaron al instante. Salvaron a un trabajador postal que quedó atrapado y a varias personas del tren diésel cerca del fuego. Los daños iban desde la estación, el andén y el techo, quienes quedaron gravemente envueltas en manchas espesas producto del fuego, que fue extinguido un día después, a las 2:20. Las primeras medidas fueron apartar el tercer vagón desde atrás, ya que estaban lejos del problema. Luego del desastre se descartó a los trenes involucrados: el 8D66, la diésel 5028 y el otro tren adyacente, junto a una sección del techo imposible de reparar. La causa que conllevó el accidente fue la falla del freno del tren. Los 8 primeros vagones contaban con su freno de vacío, pero la conexión de las tuberías no estaban completas. Según lo investigado, el tren salió del puerto sin sus frenos. En la zona de Helsby, al noroeste de Chester, se detuvieron para dar marcha atrás, detalle que llevó a pensar que sabían que los frenos no funcionaban del todo. El guarda como el conductor se olvidaron de probar correctamente el sistema, y valga la redundancia, de conectar todas las tuberías de vacío cuando se acoplaron los 38 vagones, motivo por el cual fallaron a la poca resistencia de frenado en la pendiente. Afortunadamente no hubo muertes que lamentar, ya que no se contaban con personas a bordo del tren de mercancía y el diésel, aunque de haber sido en horario rutinario y no apagado el fuego a tiempo, estaríamos lamentando víctimas mortales. Desde luego se reparó la estación y se compraron nuevas unidades ferroviarias. Hoy en día funciona con normalidad, aunque las largas filas de vagones con vagones cisternas son reguladas, ya que el peligro que esto pueda suceder nuevamente representa el equivalente a una explosión del 5% del tamaño de la bomba nuclear lanzada a Hiroshima.
Gracias al simbolismo tradicional del episodio, quien palmó este hecho, rebajado a las maquetas y basándose en otros incidentes, dejó posar a Gordon en una escena espectacular, sin olvidar que fue un trágico suceso de una imprudencia humana.